Bien, buenas noches. Espero estén bien. Bueno, doy gracias al Señor, el privilegio de poder estar aquí compartiendo con todos ustedes. Gracias también a los hermanos que me han estado apoyando y animando en esto. Bueno, como decía ahí Martín, vamos a continuar con esta serie de estudios basados en el libro de Primera Tesalonicenses. Sí, hemos venido estudiando capítulo a capítulo. Como compartí hace rato, no ha sido el primer título que se me ha venido a la mente, Esperanza que moviliza, pero para seguir con la línea que ya tenían los otros hermanos los domingos anteriores, hemos puesto Esperanza que moviliza. Y bueno, esto nos lleva a preguntarnos por qué esperanza que moviliza, a qué nos moviliza, en qué vamos a ser desafiados. Y bueno, quisiera yo compartirles algunos detalles del capítulo 3 que han sido de bendición para mi vida y que creo sin duda se dan de mucha bendición para la iglesia. Hablamos del capítulo 3 y no podemos no mencionar el capítulo 2, ¿sí? Porque está íntimamente relacionado con el capítulo 2. De hecho, me he tomado el trabajo de escribir algunas relaciones para que podamos ver. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 8, el apóstol Pablo expresa su amor por los tesalonicenses. En los versículos 1 al 3 del capítulo 3, Pablo describe cómo demuestra este amor que ha expresado por los hermanos en Tesalónica. En los versículos 14 al 17 del capítulo 2, Pablo expresa la preocupación por los hermanos de Tesalónica, y en el capítulo 3 podemos ver que de hecho esto desencadena en la misión de Timoteo en los versículos 1 al 3, el por qué Pablo envía a Timoteo a la iglesia de Tesalónica. En el capítulo 2, versículos 14 al 16, Pablo va a hablar a los tesalonicenses acerca de los sufrimientos. En el capítulo 3, versículos 3 al 4, si he anotado bien, Pablo habla acerca de que estos sufrimientos son necesarios, ¿sí? Entonces, podemos ir viendo a través de estas relaciones cómo están conectados uno con el otro. De hecho, aquí vamos a detenernos en dos maneras, ¿sí? Me gustaría compartir dos maneras, dos formas en las que Pablo se movió, ¿sí? Y que resultaron en beneficio, en bendición, en el crecimiento de los hermanos de la iglesia de Tesalónica. En primer lugar, la misión de Timoteo. ¿Sí? En los primeros versículos, Pablo envía a Timoteo con una misión especial. Y en segundo lugar, la segunda manera es la oración de Pablo. Vamos a ver que la oración juega un rol importante y especial en esta carta, en la vida de Pablo y más aún en toda la Escritura. Así que adentrándonos ya en lo que va a ser este capítulo, vamos a hacer una oración y continuamos. Bendito Señor que estás en los cielos, te damos gracias porque un domingo más podemos estar reunidos, un grupo de tus hijos. Gracias por esta libertad que tenemos, Señor, de poder abrir tu palabra, meditar en ella. Gracias porque podemos cantarte, Señor, alabarte, podemos hacer memoria, Señor, de ese sacrificio en la cruz a través de los símbolos, Dios. Gracias por tu amor y misericordia, Señor, y rogamos que en este tiempo seas tú guiando, seas tú hablándonos a nuestros corazones y, Señor, que nos des también la sabiduría, Padre, para poder aplicar en nuestra vida diaria, Señor, estas verdades que vamos a leer. Señor, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, en primer lugar, para entrar en el primer punto, vamos a situarnos, vamos como quien dice a
a pararnos bien en la cancha, ¿sí? Debemos tener en cuenta que en Hechos 17 es como que encontramos un poco el contexto para todo esto, ¿sí? En Hechos capítulo 17 hay un breve relato acerca de la visita de Pablo a la iglesia de los tesalonicenses. Y ahí nosotros vamos a poder ver y apreciar cómo es el panorama que Pablo encuentra al llegar ahí. Y ustedes van a ver que Pablo se enfrenta a muchísima hostilidad, ¿sí? Se encuentra con una tarea difícil. Dice, había un grupo de judíos incluso que no creía y que se ocupó de hacerle la tarea imposible a Pablo, que había reunido un grupo de personas, había armado una turba y se habían ocupado de hacer problemas y de tratar de poner piedras, palos en la rueda, como se dice en esta tarea y la obra de Pablo. Era difícil, Pablo se había encontrado con mucha hostilidad, pero fíjense ustedes el grado de hostilidad que tenía, que Pablo sigue su camino, se va a Berea, dice Hechos capítulo 17, y comienza a predicar ahí también. Y dice la Escritura que el Evangelio había empezado a tener buenos resultados, los hermanos comenzaban a creer, tomar decisión, y este grupo de personas, no contentos con hacer hostil la tarea de Pablo en Tesalónica, siguen también a Berea a presentar batalla, digamos, a Pablo. Cuestión, este es el panorama, esta es la situación con la que Pablo se encuentra, y él luego sigue, dice, su camino hasta Atenas, y ahí es donde un poco se dividen y él manda a Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Claro, Pablo se había quedado en su mente preocupado, había quedado pensando en los hermanos que habían quedado en la iglesia. Bueno, ellos iban a enfrentar a muchas presiones, iban a tener difícil sus tareas, su vida diaria, se iba a hacer difícil la situación. Entonces él quedó con esto, y en primer lugar, en el versículo 1, volviendo a Tesalonicenses, nosotros vamos a poder ver un detalle que nos deja una gran lección. En primer lugar, la preocupación de Pablo, versículo 1. Dice así el pasaje, por lo cual no pudiendo, Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Acordamos quedarnos solos en Atenas. Es interesante esta palabrita quedarnos, ¿sí? Cuando me pongo a investigar acerca de su significado, tiene otra traducción que significa desamparado, ¿sí? Ellos han quedado desamparados, dice. Pablo estuvo dispuesto a quedar desatendido, sin ayuda, un poco solo, ¿sí? En beneficio de los tesalonicenses. Y aquí podemos ver nosotros el corazón de pastor que tenía el apóstol Pablo, la preocupación, el amor que movía a Pablo a ceder un poco su comodidad, si se puede decir, en beneficio de los hermanos en Tesalónica. Bueno, y esto nos deja una gran lección a nosotros, que también Pablo lo plasma en Corintios 12, 2 Corintios capítulo 12, versículo 15. Me permiten que llegue. 2 Corintios 12, 15, versículo conocido, que dice así: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amados menos. Bueno, qué gran lección de amor que nos deja aquí el apóstol Pablo. Ese amor que tenía por los hermanos de Tesalónica, y esto me dejaba el desafío, me llevaba a mí también a preguntarme, bueno, ¿cuánto de este amor que puedo ver aquí tengo en mi vida? ¿Cuánto de esto practico en mi vida? ¿Cuánto cedo yo de mis comodidades, de
de mis cosas en beneficio al crecimiento de mis hermanos. En nuestros ministerios, en los grupos en los que participamos, muchas veces quizás estamos acostumbrados, sí, tenemos nuestro círculo, nuestra cancha marcada, de ahí no nos movemos y se nos pasa por alto este detalle importantísimo. Dice, y con el mayor, fíjense, ¿no? Y con el mayor del placer gastaré de lo mío, por amor de vuestras almas. Bueno, todos participamos en alguna medida en algo, venimos a la iglesia, vamos a los grupos, venimos a los programas, los sábados. Y esto nos deja un gran desafío. ¿Cómo me muevo? ¿Cómo me manejo? ¿De qué manera expreso mi amor para el crecimiento de mis hermanos? Gran desafío. Pero en segundo lugar, encontramos en el versículo 2, bueno, la tarea que Pablo le había encomendado a Timoteo. Dice el versículo 2, y enviamos a Timoteo nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos. Bueno, aquí hay dos cosas importantes, dos detalles importantes. Uno, el mensajero. Segundo, el mensaje, o en este caso, la misión que Timoteo tenía. Bueno, en primer lugar, podemos ver aquí a simple vista el gran aprecio y amor que tenía Pablo por Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro. Timoteo, compañero de milicia de Pablo, dice, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Y Pablo había estado dispuesto a ceder de la compañía, de la ayuda de su compañero en beneficio de los tesalonicenses, del crecimiento de ellos. Por eso les encomienda esta misión con unas palabritas que usted puede marcarlas si desea, que son interesantes, son importantes. En primer lugar, en el versículo 3 dice, en el versículo 2, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, dice. Me gusta la traducción de la Biblia de las Américas que dice, para fortaleceros y alentaros. Bueno, esto me habla de la misión, de la tarea que tenía que llevar adelante Timoteo también. Establecer, afirmar, confirmar, fortalecer la fe de los tesalonicenses. Y en segundo lugar, alentar, consolar, animar la fe de los hermanos en Tesalónica. Y dice más, a fin de que nadie se inquiete. ¿Saben? Cuando me pongo a buscar el significado de esta palabra inquiete, me encuentro con una expresión, digamos, una imagen medio graciosa, porque es común para nosotros. Y hablaba de la imagen de cuando un perro movía la colita, ¿sí? De un lado para el otro. ¿Viste? Cuando el perro está contento, feliz, mueve la cola de un lado al otro, expresa su felicidad de esa manera. Bueno, la palabra inquiete habla un poco de esto, de la vacilación, digamos, de un lado al otro, a la que estas presiones llevaban a los tesalonicenses. Claro, era tal las dificultades, las adversidades quizás que se les presentaba, que ponía a prueba la fe de ellos, a tal punto que ellos podían vacilar de un lado al otro. Bueno, dudaban, quizás se planteaban la opción de, no sigo más con esto, voy a dejar todo, voy a volver a mi vida anterior, no puedo seguir así. Entonces ellos se veían expuestos a esto, a inquietarse, a vacilar de un lado al otro. Bueno, esta es la tarea que había llevado Timoteo, ¿sí? Fortalecer, confirmar la fe de ellos, animar, consolar, exhortar. Y saben, Timoteo se quedó con esta lección, porque más adelante lo escribe
Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Dice así: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Bueno, esto nos deja una gran enseñanza. Todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Saben, muchas veces nosotros quizás tenemos esa idea, ese concepto errado de que nuestra vida cristiana, nuestra fe, la vida de iglesia debería ser como cómoda, linda, y nos imaginamos el salón de reunión todo lleno, con una mesa larga, todos juntos, comiendo un asadito, compartiendo, todos felices. Y bueno, es atractiva la idea, es lindo compartir en grupo, entre hermanos, más aún en estos tiempos se extraña muchísimo, pero nosotros debemos centrarnos y recordar de que muchas veces la adversidad, el dolor, el sufrimiento es la herramienta que el Señor utiliza para hacernos crecer a nosotros, para que nuestra fe madure, para que nuestra fe crezca, se establezca, se afirme, se afiance. Y esta era la misión que había llevado Timoteo. Mira, Timoteo, vos tienes que ir allá y tienes que ayudar a que ellos crezcan, estén firmes. Bueno, y esto también me llevaba a preguntarme a mí, ¿cuánto de lo que hago, de cómo me manejo, cuánto ayuda al crecimiento, a afianzar, a afirmar la fe de mis hermanos? ¿Cuándo ha sido la última vez que quizás te has tomado el trabajo de ir, de consolar a un hermano, de alentarlo, de animarlo, porque estaba pasando por momentos difíciles, por situaciones dolorosas? Bueno, esta era la tarea que Pablo le había encomendado a Timoteo, no sencilla, pero nos deja un desafío a nosotros. En primer lugar, a hacerlo, ¿sí?, a ayudar, a animar a los hermanos, a consolar, pero en segundo lugar, a recordar, no desmayar, no desanimarnos por las pruebas, por las dificultades o por el sufrimiento. Y vamos a ver más adelante en unos minutos acerca de la oración, pero muchas veces nosotros ante la prueba, ante la dificultad, incluso oramos al Señor pidiéndole mal, porque muchas veces me ha pasado que decía: Señor, por favor, ayúdame, sácame esto, no quiero más este dolor, este sufrimiento, esta prueba. Como que buscamos un escape. Cuando la verdadera actitud que deberíamos tener es: bueno, Señor, ¿qué enseñanza me estás dejando a través de esta prueba? ¿De qué manera mi fe va a crecer a través de estas circunstancias difíciles? Esta es la segunda gran lección. Y saben, para continuar, el primer punto era la misión de Timoteo. Habíamos visto la preocupación de Pablo por la iglesia de Tesalónica y la tarea que le había encomendado a Timoteo. Pero en segundo lugar, la segunda manera en que Pablo se había conducido, se había manejado para ayudar a los hermanos de Tesalonicenses, bueno, una vida de oración, la oración de Pablo. Sin duda la oración ocupa en las escrituras, en la vida de Pablo, un lugar muy importante y debería ocuparlo en nuestras vidas. 1 Samuel capítulo 12, 23, por ejemplo, dice: lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Pedro, en Hechos capítulo 6, versículo 4, dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Lo vamos a ver en reuniones más adelante, seguramente, en este mismo libro, Tesalonicenses 5, 17, orad sin cesar.
Entonces podemos ver y aprender nosotros la importancia, la vitalidad que tiene la oración para el creyente. 3 peticiones de Pablo por los hermanos. Versículo 10 en primer lugar, dice: orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Pablo oraba por el crecimiento de los hermanos, de los tesalonicenses. Y no solamente para que ellos puedan crecer, sino también para que sean ellos mismos las herramientas, el instrumento que ayude a crecer a los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Pedía poder visitarlos y ayudar a que su fe creciera. En el versículo 10, la palabra completemos significa también ajustar, equipar, suplir. Suplir la fe de ellos, equipar la fe de ellos. ¿Cuánto has contribuido de nuevo al crecimiento, a equipar la fe de un hermano? Pensamos en el discipulado. ¿Cuánto oramos por el crecimiento de nuestros hermanos? En segundo lugar, versículo 12, dice así: y el Señor os haga crecer y abundar unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Pablo pedía al Señor para que ellos abunden en amor. Bueno, sin duda es algo que cada vez escasea en la sociedad en la que vivimos, es el amor. Uy, se enloquece el micrófono. Vivimos en una sociedad cada vez más egoísta. Compartíamos en la reunión también pasada, bueno, que a raíz de todo este problema que por lo menos ha estallado mediáticamente con referencia a Afganistán, la situación, muchos han utilizado esto como para descalificar la religión, la iglesia. Cada vez la sociedad tiene un rechazo aún mayor por la palabra de Dios, por la iglesia, por la fe. Y Pablo pedía para que ellos abunden aún en amor. Saben, a menudo nosotros solemos reaccionar ante las pruebas, ante las dificultades, de manera egoísta también. Y hablábamos, imagínense ustedes, una moneda, ¿sí? 2 caras de una moneda, o una regla, si se quiere, de una esquina y de la otra esquina, esto que vamos a ver. 2 formas, 2 maneras de reaccionar ante las pruebas o ante las dificultades. En primer lugar, ambas egoístas, ¿no? Siempre poniendo el yo por delante. Bueno, en primer lugar, el que tiende a victimizarse, ¿no? Bueno, nadie me presta atención, nadie me hace caso, no hacen las cosas a mi manera. Imagínense ustedes, yo entrando en el regional, en la sala de urgencias, y diciendo: paren todo, por favor, vengan y atiéndanme a mí, que estoy lastimado, ¿sí? Mi novia me ha dejado, mis padres me han abandonado, en el trabajo me han retado, en iglesia nadie me ha mandado mensaje. Maneras egoístas de reaccionar ante las dificultades, ante las presiones, poniendo primero el yo. Y después está el otro lado de la moneda, la otra punta. Nos comportamos, sí, una iglesia fría, sin amor. Venimos, nos saludamos los unos a los otros, pero no me preocupo, no me interiorizo por el hermano. ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Pero después en lo suyo, yo en lo mío, cada uno con su mochila y todos a la casa. 2 formas, ¿sí? de manejarse, 2 formas de reaccionar, de cerrarse,
totalmente egoístas, contrarias a lo que Pablo oraba. Bueno, Pablo oraba para que abunden en amor. Y fíjense ustedes, versículo 12, para que el Señor os haga crecer y abundar en amor. Dos cosas. Si quieren utilizar un término matemático, para que se crezca, para que se multiplique y para que abunde, para que se potencie. Abundar da la idea de algo que desborda. Imagínense ustedes un río lleno que cada vez va desbordando, va creciendo, para que crezcamos y abundemos en amor. Bueno, eso me lleva a preguntarnos, a examinarnos, bueno, ¿de qué manera expresamos el amor por nuestros hermanos? Y es un desafío en los grupos, en los ministerios, en cualquier lado, expresar el amor, buscar maneras de expresar el amor por mis hermanos, para que crezcan, para que sean afirmados, para que sean alentados, para que sean consolados, para que compartir las cargas los unos de los otros ante las dificultades. Y en tercer lugar, versículo 13, dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Bueno, aquí Pablo oraba por la santidad de los hermanos. Siempre, ¿no?, entre líneas vamos a ver aquí en el libro de Tesalonicenses esta esperanza futura, esta gloriosa esperanza de que Cristo algún día va a venir por su iglesia, de que nos vamos a reencontrar con nuestro Señor. Y sabe, cada vez parece estar más cerca, ¿no? Primera Juan capítulo 3, versículo 3 dice, y aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Ahora, todo creyente debe sentirse animado y desafiado a vivir una vida en santidad, una vida de entrega, una vida de manera irreprensible, pensando en ese glorioso encuentro con nuestro Señor Jesús. Una vida de total entrega. Ahora, esto es total entrega, o sea, es decir, en todos los aspectos de nuestra vida. Bueno, muchas veces también tenemos ese concepto equivocado, ¿no? Bueno, yo solamente voy a la iglesia, pero no me pidas más, ¿sí? En mi casa la manejo como yo quiero, mis finanzas la manejo como yo quiero. Más de eso no me pidas. Bueno, esto no es por lo que Pablo oraba. Una vida en santidad, es decir, una vida de entrega total en todas las áreas de tu vida. Que cada paso que vos des, sea en tu trabajo, en las universidades, en tu casa, cada paso debe llevar a la gloria de Cristo, a la gloria de nuestro Señor. Una vida en santidad. Para terminar, saben, estaba leyendo un libro acerca de lo que es de un estudio de la oración, ¿sí? Y había una anécdota de un hermano, es inglés, pero era inglés, perdón. Así que es David, pero yo le voy a decir David. David Livingstone, pero vamos a decirle David, entre nosotros. Y bueno, él era conocido porque había sido un misionero que había recorrido el continente africano, ¿sí? Bueno, llevando el evangelio, y tenía una pasión por la obra ahí. Todo había comenzado porque él quería viajar a China, cuentan. Había estallado una guerra en China, su viaje se había visto frustrado y lo habían invitado a
a, a otro viaje, empezando en la ciudad del Cabo, en Sudáfrica creo que es. Y bueno, ahí había comenzado su tarea, su misión en el continente. Bueno, había sido reconocido por recorrer muchísimos lugares de África. De hecho, creo que le había puesto un nombre a una catarata. Y cuentan que en sus últimos días él estaba muy enfermo, creo que de malaria, y estaba delicado. Y a tal punto que lo trasladaban en camilla, no podía moverse por sus propios medios. Y en un momento, bueno, habían armado una tienda de campaña provisoria porque estaba lloviendo mucho y lo habían puesto y habían designado un hermano, habían dicho, bueno, vení vos por favor vas a estar ahí en la puerta, vas a estar atento a lo que él pueda necesitar, por ahí si habla, si grita algo, vos vas a estar atento a escucharlo. Cuestión que este muchacho entra de madrugada, sí, muy de madrugada, y se encuentra con una imagen, dice que él estaba arrodillado al lado de su cama, frío, duro ya. Asustado va y llama a los demás para dar aviso, y todos habían quedado conmovidos con esta imagen que se habían encontrado. Él había pasado sus últimos minutos de vida orando. Y había pasado a la presencia del Señor así como estaba, arrodillado. Y había escrito en su diario algo interesante que me había llamado la atención. Dice así: mi Jesús, mi Rey, mi todo, nuevamente te entrego toda mi vida, acéptame y concédeme, oh Padre digno, concluir mi tarea antes de que pase este año. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y es impresionante, ¿no? La pasión, la entrega con la que había servido, con la que había predicado, el rol que había jugado la oración en su vida. Bueno, es mi deseo de que en todos nosotros nos podamos sentir desafiados, ¿no? A vivir una vida fundamentada, cimentada en la Biblia, con la oración como una herramienta vital en nuestra vida, para que podamos crecer, para que podamos estar firmes ante las pruebas. Como dice en el libro de Tito, para que podamos tener una fe saludable, una iglesia saludable, ministerios saludables. ¿Por qué? Porque todo cimentado en la palabra de Dios. Y como la oración como estandarte, para que nuestro Dios nos guíe en cada paso que damos. Bueno, es mi anhelo que podamos llevarnos este desafío. Seguramente nos vamos a olvidar de todos los puntos, pero no recuerde, hermano, estas enseñanzas. Muchas veces el Señor utiliza el sufrimiento como una herramienta para hacernos crecer. Quizás está cargando con algo que por ahí no todos saben, alguna mochila pesada, una situación dolorosa. Bueno, a no desanimarnos y a orar, a pedir al Señor que nos enseñe de qué manera podemos crecer a través de las dificultades. Siempre hay una gran lección a través de cada prueba, algo en que afirmarnos, recordar que no estamos solos, que Dios siempre está con nosotros, Dios nos ama. Vamos a terminar este tiempo orando, ¿sí? No lo veo Martín para que vaya pasando, pero bueno, vamos a orar. Bendito Señor que estás en los cielos, estamos agradecidos, Dios, por poder abrir tu palabra. Gracias por las verdades que en ella encontramos. Señor, gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Padre, por cada prueba
que pasamos, Señor. Gracias por cada enseñanza, por cada lección. Señor, sabemos que tú nos amas y en eso descansamos, Dios. Te pedimos, Señor, sabiduría para poder tomar las mejores decisiones, para poder aplicar estas verdades que podemos leer en el libro de Tesalonicenses en nuestras vidas y poder darte gloria y honra en cada paso que damos, Dios. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Don Dani pasa. Bien.